AM570. Historia que se escucha. Futuro que se ve. Aquí comienza La Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Pasaditas por segundos, nada más, las 12 del mediodía de este jueves 14 de mayo. Estamos iniciando una nueva emisión de La Gota aquí por AM570, Radio Belgrano, radio y streaming. Y recién veía en la producción las largas filas de jóvenes y no tan jóvenes en colas interminables de propuestas para conseguir laburo. Bueno, hay una oferta que obviamente está sobredimensionada en lo que tiene que ver con aquellos que necesitan recuperar o conseguir empleo, ¿no? Tremenda la asignatura pendiente en este sentido, tanto en la falta de laburo como en tener salarios con un poder adquisitivo muy bajo que te impide satisfacer tus necesidades básicas, ¿no? Y en crecimiento, algo de eso también vamos a desarrollar en la edición del programa de hoy. Presento al equipo porque después me olvido y se enojan conmigo. Guillermo Leslie Murphy, irlandés gallina, que estuvo ayer obviamente en la cancha y me vino un poquito cansadito, se acostó tarde, pero bueno, contento. Franchini o Chini debería ser pronunciado en italiano auténtico. Desde producción externa, la generala Meiriño y la chica de doble apellido, Nair González Vergés. Y aquí en el piso, Angie Moreno, operadora de los botonitos. Bueno, se quedaron afuera. Un abrazo muy grande a todos mis amigos de Racing. Ayer me hacían el 2-1, sabiendo mi condición de pincharrata. Es difícil ganarle a los rosarinos allá de locales. Es una tarea que no todos están a la altura de las circunstancias, pero bueno, algunos logran superarlas y otros no. De todas maneras, una muy buena gesta. Santiago Quintana, familia Patricia, en todo lo que tiene que ver con el cablerío y las aplicaciones y otros menesteres. Hoy vamos a cerrar esta semana de mayo previa a la gran semana de mayo con vistas al 25 de mayo, el día de la Revolución de 1810, nuevamente citando a Manuel Belgrano. La semana próxima la haremos con el pariente de Angie, con Moreno. Pero hoy vamos a seguir con Manuel Belgrano, haciendo honor incluso a esta emisora, que así se llama, leyendo los últimos puntos básicos de su presentación allí en el portal, podríamos decir, en el periódico Correo de Comercio, donde Belgrano decía que la importación de las mercaderías extranjeras de puro lujo, en cambio de dinero, cuando no es fruto del país, como es el nuestro, es una verdadera pérdida para el Estado. O sea, si no producimos lo propio, importamos mercaderías que realmente no necesitamos o nosotros podemos generar, es una pérdida para el Estado, es una pérdida para la República. La importación de las cosas de absoluta necesidad no puede estimarse un mal, pero no deja de ser un motivo de empobrecimiento para una nación. O sea, tenemos que ir a buscar recursos, incluso de los que tenemos o de los que no tenemos, y no los podemos generar a otras naciones. Bueno, esto nos trae graves consecuencias, ¿no? Incluso hablaba de que toda nación que deja hacer por otras una navegación o la hidrovía que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas en favor de sus rivales. Y es interesante el término rivales, ¿no? Porque la cuestión de la competencia también en el comercio internacional. Y Belgrano se cansa, lo dice varias veces, ¿no? Mencionando al poder anglosajón al respecto, bueno, como un faro en algunas cuestiones que hay que imitar para
hacer una protección interna, justamente. Esto no implica muy liberal Belgrano, digo, no implicaba abrirse al mundo, todo lo contrario, pero abrirse en condiciones donde no quedar expuesto a un saqueo. Todas estas cuestiones las traemos porque me parece que 200 años y pico vistas siguen teniendo un valor central para nuestro país, para nuestra querida Argentina, ¿no? Así que en ese sentido todavía hay largas asignaturas pendientes. Vamos a la información que da cuenta en el día de hoy. Compartimos Capricornio con Auriel y Dez y nos metemos en el minuto a minuto de lo que vino ocurriendo. Esta mañana ella no está en su cama. El sucio recuerdo de no verte me persigue casi siempre. Dicen que en la vida hay dos lados y me pusieron en el malo. Mientras vos sufrís desde tu alma, disfrutan más las ratas. Hablando de laburo, hablando de situaciones que el Estado debe abastecer, como nos recomendaba Manuel Belgrano y todos los integrantes de aquella primera junta, Monteagudo, Castelli, que habría que seguir leyendo y releyendo para entender de qué se trata este país. Traigo a cuenta un nuevo avance de vaciamiento de desarrollos propios, de recursos propios, como el caso de la CONAE, ¿no? Que en realidad, bueno, la actual administración libertaria demostró cierto orgullo con algunas de las acciones que ha tenido este ente, este organismo. Pero ahora hay una nueva pérdida de fondos. Estamos hablando de más del 50% de los fondos. Esto implica que unos 50 trabajadores se están quedando sin empleo y obviamente que una infraestructura tecnológica que empieza a quedar obsoleta, ¿no? Porque no está teniendo el mantenimiento que corresponde. No hace mucho estábamos festejando el satélite CubeSat de Atenea, en trabajo conjunto justamente, y lo tengo en cuenta con universidades, ¿no? Con CENEA y con CONAE, todo ligado a la ciencia y a la tecnología. Bueno, después de un ratito nada más, a minutos de la marcha nacional para la movilización en todo el país, para proteger el desarrollo de nuestro conocimiento a través de nuestras universidades, se sigue avanzando. Y disminuyendo el rol del Estado en áreas centrales. Otro caso puntual fue la movilización que comentábamos ayer frente al INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También viene ocurriendo en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Dos entidades que trabajan codo a codo, abrazadas con el desarrollo. Con emprendimientos productivos, en un caso más ligados al tema del campo, ligados a la ganadería, ligados al cultivo, y en otros casos ligados a la industria dura, ¿no? Y ni que hablar en lo que hace a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, yo lo venía reclamando, y no por personalizarlo, hace un rato largo, incluso en las conversaciones que vengo teniendo con muchos entrevistados, cómo puede ser que aquellos que se vienen favoreciendo con el desarrollo del Estado en este punto, del trabajo conjunto con el Estado, sectores del orden de lo privado, empresarios y demás, que van y recurren, ¿no? a este saber, a esta tecnología y demás. El INTI, por ejemplo, entre otras cosas, te permite que cuando vas a cargar nafta en las estaciones de servicio no te trampeen, iba a decir otra cosa, pero no te trampeen, ¿no? Después, por ejemplo, trabaja también en lo que hace la calidad de muchos de las, por ejemplo, en la energía, en los productos que se utilizan, te chequea de que, bueno, no se te huele todo o ocasione una situación de precarización donde haya que lamentar tragedias, ¿no?
Bueno, los empresarios finalmente se acercaron ahí a mi barrio porque queda muy cerquita, el INTI y el INTA, ahí en Constituyentes y Avenida General Paz. Y vamos a escuchar a dos de ellos, ligados al sector textil, pero dentro de lo que son las pequeñas y medianas empresas en un caso, y en otro, empresas de mayor envergadura. Primero vamos, Angie, con Rodolfo Lieberman, él es empresario textil y es dirigente de APYME. Lo escuchamos. No es solo apoyar al INTI, es discutir empresarios, sobre todo pymes, con profesionales del INTI, políticas para el desarrollo de nuestro país. No hay desarrollo sin industria, entonces es necesario políticas públicas, las distintas cámaras que están acá representadas, poder discutir e ir armando planes para pensar hacia adelante nuestro país. Ahora, ¿por qué esto va a ser prohibido por las autoridades? No me corresponde a mí contestarlo. Bueno, está ahí Lieberman, ¿no? Digo, esto de por qué esto, está hablando de una prohibición que se ejerció en el día de ayer de realizar este intercambio. Incluso se impidió, luego se corrigió de alguna forma, pero se impidió que los empresarios pudieran acceder al organismo y conversar con varios de los trabajadores muy formados, en estos espacios, en este caso puntual del INTI. Incluso hubo fuerzas de seguridad que aparecieron en una cantidad, diría, sobredimensionada, ahí en la colectora de la avenida General Paz, en su intersección con la avenida Constituyentes. Otro empresario, presidente de la Fundación Proteger, se trata de Luciano Galfione, también se hizo presente a las puertas del INTI y dejó su testimonio. El organismo del INTI tiene funciones muy importantes porque no solo es para salvaguardar al consumidor, que es muy importante que todo lo que consumamos, todo lo que nosotros utilicemos esté controlado, sino que además son requisitos que se nos pide a la hora de la exportación y que, bueno, un país que quiera abrir sus exportaciones, que quiera integrarse más al mundo, necesita de esos certificados y además nada mejor que hacerlo en un instituto público que tiene todo el aval y el reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Bueno, reconocimiento a nivel mundial, lo mismo que las universidades, lo mismo que CONAE, lo mismo que el desarrollo de nuestra energía, reconocimiento a nivel mundial, lo mismo que la protección de la salud. De hecho, todos los países limítrofes vienen a estudiar y a curarse de situaciones de enfermedades avanzadas a la Argentina. Además, digo, hasta si querés, por una cuestión propia, ¿no? De necesidad propia de los empresarios. Les sale más barato. El Estado tiene que trabajar de manera conjunta. Después, la exportación es lo que le permite al Estado recuperar esa inversión. Digo, es de manual lo que estoy. Lo decía Belgrano, digo, lo decía Moreno, hace 200 años y mucho más. Digo, no, es de manual. El tema es qué país queremos. ¿Qué país queremos? ¿Un país integrado o un país en desarrollo? ¿Un país que pueda brindar calidad de vida interna, que logre posibilidades de ascenso social? ¿O un país para muy pocos? Creo que este es el gran interrogante. Y Argentina, en este sentido, y en el buen sentido, ha sido envidiado por diferentes países de la región, ¿no? Y ni que hablar en el plano de los derechos laborales. Hoy, con esta flexibilización en marcha, fíjate lo que ocurrió en Monte Castro, ¿no? Rescataron a bolivianos de un taller textil clandestino, esos que se llaman con cama caliente, y hay muchos que pululan, hay pocos que son denunciados, hay un tongo, si querés, no sé cómo decirlo también, con algunos integrantes, algunos inspectores, alguna gente que debe cumplir con una función que quizás no lo cumple de la mejor manera. En este caso, bueno, finalmente avanzaron sobre este taller clandestino, hubo un llamado al 911, seguramente algunos vecinos habrán visto cosas raras, y finalmente cerró. El problema acá es que estos laburantes se quedan sin empleo, ¿no? Un empleo extremadamente precario, un empleo que obviamente no les da las condiciones mínimas de protección, y que debe laburar el Estado para garantizar que se cumplan, porque después aquí es donde después lamentamos incendios
con tragedias muy graves, recuerdo varias al respecto, caída de mampostería porque no están las condiciones, explosión de justamente lo que hace el INTI, explosión de la instalación interna de la electricidad, entre otras muchas cosas. ¿Hay un peligro de desgobierno? Empieza a aparecer como pregunta. Y no en los sectores, incluso te diría, que más están sufriendo esta situación, sino en aquellos que necesitan tener una producción y un desarrollo de sus propias industrias. Digo, sectores que están, lo que sería, no sé, el grupo A, también está preocupado, porque son los que invierten su dinero y por más que tienen mucho, no les gusta perder nada, ¿no? Primer tema musical, hasta aquí los bastardí bastante, vamos a la música. Y este músico nuevo, para mí, de lo mejor que ha parido esta nueva generación de música tan particular, que nació de los fighters, de las peleas, pero que además le puso su propio estilo musical y una poesía realmente maravillosa. Estoy hablando de Woz. Quizás todavía haya muchos que no lo conocen. Este tema se hizo muy famoso porque los Sirafas, los que van a jugar ahora el Mundial también en el norte de América, los que lidera Lionel Messi, los Sirafas lo escuchaban mucho en los vestuarios. Se llama Arráncamelo. Escuchamos a Woz y seguimos. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, o debo ser yo presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un sax si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Un poquito de magia para respirar y meternos nuevamente en la realidad más cruda. Venimos recorriendo situaciones ligadas al tema del trabajo. Hablábamos de las largas colas por una oferta laboral. Ya viene ocurriendo en un caso puntual de un frigorífico ahí en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos de casos de precarización y trabajo clandestino. Y también una situación donde hay denuncias de persecución a aquellas organizaciones que intentan defender a los laburantes. Acá voy a fijar posición y ya voy a presentar al entrevistado. Uno puede estar a favor o en contra de tal o cual dirigente. Esto obviamente que es así. Lo que tomo postura, y hablo los teléfonos, 114-027-6458, es el WhatsApp, 4983-1991, el de línea, 4535-5700, es más fácil de acordarse, 4535-5700, a nuestros oyentes, las organizaciones que representan a los laburantes, sean los sindicatos, sean las mutuales, me parece que son las que más justamente han podido proteger sus derechos, ¿no? Y cuando muchas veces se las critica, como te digo, tal o cual dirigente en todo caso merecerá diferente tipo de crítica, pero el rol que cumplen las organizaciones, muchas veces cuando se las critica, en realidad lo que se busca es que no cumplan con este rol. No que mejoren este rol, sino que no lo cumplan, o que lo cumplan mucho menos.
Te decía, denuncias de persecución gremial a las organizaciones sindicales. Estamos en comunicación con Néstor Segovia, él es el secretario general de los metrodelegados del Sindicato de los Trabajadores de los Subterráneos. Néstor, Edgardo Chini te saluda. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Edgardo? Buenos días. Gracias por atendernos, Néstor. Arranquemos por esto último, estas denuncias por persecución que ustedes vienen planteando. Sí, la verdad que nosotros hemos tenido bastante denuncias durante estos últimos años, siempre por pelear y por buscar una reivindicación y conseguir algo para los compañeros, ¿no? Pero esta vez creo que es algo, el colmo de los colmos, porque nos acusan, no por una medida gremial, nos acusan ahora asociación ilícita. Y nos imputan a mí como cabecilla de una banda y a los demás compañeros como colaboradores y partícipes de... Son 171 compañeros que estamos imputados como delincuentes. Y la verdad que nos preocupa mucho porque creemos que es parte de la política nacional de la criminalización de la protesta. Creo que es una prueba piloto que si llega a salir esto bien para el gobierno, hay un efecto dominó después para toda la clase trabajadora. Aclaranos un poco, Néstor, cuál es, digamos, la argumentación de esta acusación y en qué estado se encuentra hoy en el recorrido del rol de la justicia, porque como vos decís, asociación ilícita es una de las más graves acusaciones en lo que tiene que ver con condenas de cárcel directamente, ¿no? Estamos hablando que nace esta forma de dominar alguna conducta, incluso a partir de conductas mafiosas, justamente, ¿no? Así que nada, es una idea de emparentarlo con el rol sindical. Claro, hicimos una medida con nuestra organización, la CAT, la Confederación de Transporte, el 30 de octubre, hicimos una medida sobre el ajuste que hacía el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces hicimos una medida de hora, acusan de esa vez que hicimos un paro, y después también nos acusan cuando nosotros estábamos pidiendo en el 2024, creo, cuando queríamos que saquen el asbesto del subte. Claro. Y porque no nos escuchaban, y entonces teníamos que abrir molinetes para que nos escuchen. Que queremos trenes nuevos, bueno, y ahí esas dos causas nos pusieron como asociación ilícita. Ahora, qué cosa de loco, porque nosotros estamos pidiendo que saquen el asbesto. No es que el gobierno hizo oídos sordos, sacaron 470.000 toneladas de asbesto. Entonces, ¿teníamos razón o no teníamos razón? No, y además hay muchos compañeros que fallecieron y otros que están teniendo consecuencias graves por justamente... Y tenemos compañeros que murieron, ¿entendés? Anoche estuve hablando con un compañero que estaba recontra preocupado porque tiene problemas en los pulmones, tiene asbestosis y hace tiempo que no está trabajando. Pero saber el perjuicio que nos hace a los trabajadores, bueno, independiente de todo esto, nosotros denunciamos. Después decimos, hay que sacar los trenes de la línea B, porque hasta el día de hoy, hasta este instante, los coches de la línea B y los Nagoya de la línea C tienen asbesto, ¿entendés? Y seguimos denunciando, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? El gobierno tomó el reclamo, porque no voy a decir que no lo tomó, llamó a licitación, es probable que de aquí a un año y medio tengamos trenes nuevos. Pero nos imputan a nosotros por delincuentes, porque denunciamos todas estas cosas, esas contradicciones. Entonces creemos que es una persecución política, porque están queriendo frenar y que nosotros no denunciemos las anormalías que hay en los trenes. O, por ejemplo, cuando están los trenes de mal estado. O ahora estamos haciendo una campaña que queremos un premetro mejor. Porque la gente viaja muy mal. ¿Y qué? ¿No van a hacer otra causa? Porque estamos pidiendo que pongan trenes nuevos y que llegue hasta la General Paz el subte. Nosotros siempre peleamos por salario,
por mejoras salariales para todos, para que haya trenes nuevos, para que los pasajeros... Vos no vas a encontrar otra cosa de nuestra pelea durante 25 años que no sea para mejora de los trenes y desde luego de aumentos salariales para los trabajadores. Quiero contarle Entonces, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, digo que el nacimiento de Metro Delegados, evidentemente, como dice Néstor, es uno de los gremios más jóvenes, que nació incluso por una disputa interna donde se impone que justamente por las características del subterráneo tuviera su propio gremio. Esto tuvo una lucha muy larga, incluso. Y Néstor, tanto con vos como con Beto Pianelli, que lamentablemente hoy no lo tenemos físicamente con nosotros, he tenido algunos contrapuntos, porque muchas veces ustedes utilizaban medidas de fuerza, digamos que sin anunciarlas, ¿no? Y eso lo fueron corrigiendo, fueron haciendo incluso medidas de a poco, cuidando de también que aquellos que sean los usuarios pudieran también solidarizarse con ustedes y no quedar como carne de cañón de estas acciones, de estas medidas de fuerza, y lo han logrado incluso anunciando, por ejemplo, cortes rotativos de las líneas, con mucho tiempo de antelación y demás, y aún así está ocurriendo esto, ¿no? Otro elemento que puede avanzar es el tema de ser considerado como un servicio esencial. Mira, nosotros si es verdad lo que decís, nosotros nacimos un poco anárquicos y con el tiempo fuimos controlando, y nosotros cuando armamos este gremio era porque teníamos 17 tercerizadas dentro del subte, y con salario totalmente distinto, había trabajo de primera y de segunda, bueno, la peleábamos, trabajábamos 12, 13 horas, peleábamos por la jornada porque es insalubre del subte, y con el tiempo fuimos mejorando y los frutos se ven ahora. Y yo creo que a futuro también se tendría que ver mejor, porque tendría que haber más subte. Con mi compañero Beto Pianelli, que Dios lo tenga la gloria, que es uno de los grandes promotor de toda esta lucha, el principal dirigente que tuvimos que encabezó esto. Nosotros venimos laburando siempre para los laburantes. Además, ahora avisamos siempre los conflictos que estamos haciendo. Nosotros queremos mucho nuestro subte y también queremos a los usuarios, porque nosotros vivimos de los usuarios, porque los usuarios si viajan bien y eligen el subte. Lamentablemente ahora estamos viviendo una crisis terrible que el usuario, que estamos denunciando y vamos a hacer una conferencia esta semana con la CAT, donde vamos a denunciar que el usuario no puede viajar. El pasaje se fue a 1.400 pesos. Todos los días lo siento, Néstor, todos los días lo vivo en carne propia. ¿Entendés? Y acordate que de aquí va a subir un 60% de aquí a 5 o 6 meses, y lo está anunciando el gobierno. Entonces, nosotros lo vamos a denunciar, nadie nos va a callar por eso. Entonces, yo creo que la fiscal va a tener un problema con nosotros, porque nosotros no vamos a hacer política ni nada, pero vamos a decir la verdad, qué le falta y qué quiere el pasajero. El pasajero tiene que viajar normal, no pueden ser que no puedan viajar y que tengan que saltar el molinete porque no le alcanza el pan, ¿entendés? Y entre comer un pedacito de pan en la hora del trabajo o un sanguchito y viajar, prefiere ahora ir caminando hasta donde sea. Estamos muy mal, creo que todos estamos mal, el país está mal, creo que, y esto hoy ya no es exclusivamente el subte. Si bien empezamos hablando de la criminalización de la protesta, yo creo que esto es mucho más grande de lo que está pasando y que tenemos que resolver entre todos, ¿no? Nos quedamos con esta reflexión, Néstor, un gustazo haber comenzado contigo, abrazo grande, que termine muy bien el día. Muchas gracias y te mando un abrazo. Néstor Segovia, el titular del gremio de los metrodelegados. La verdad que incluso se viaja bastante mal en el subte. Es verdad que mucha menos gente lo usa a partir de que es el transporte más caro.
Pero los baños ya directamente no existen, están inutilizados hace un montón. Las escaleras mecánicas, las más necesarias, continuamente están en reparación. Los ascensores, cada tanto funcionan. Digo, encima que hay un mal servicio, encima que sale muy caro y un mal servicio, muchas cuestiones para ver si se solucionan en algún momento. Días pasados tuvimos una entrevista con Fabián Grillo. Él está llevando adelante toda una cuestión de instalación a partir de lo sucedido con Pablo, quien fue cuando estaba realizando sus tareas como periodista gráfico, sí, como fotógrafo. Recibió, lo contábamos bien, un disparo de Jesús Guerrero, un integrante de la Fuerza de Seguridad que reprimió aquellas primeras marchas frente al Congreso, acompañando a los jubilados y pensionados por mejores saberes y demás cuestiones. Se pudo recuperar Pablo. Fabián estaba organizando, y lo contábamos, una recorrida con sus fotos, con el acompañamiento también de muchos ilustradores. Pasó por la propia Cámara de Diputados, contando un poco también todo lo que tuvo que vivir. Y sin embargo, cuando el Senado parecía que le había abierto las puertas para llevar adelante esta acción, a último momento se le cerraron, le suspendieron la muestra, no se entiende muy bien por qué. Finalmente pudieron hacerla en el exterior y allí fue cubierto por algunos compañeros periodistas, y cuenta Grillo lo que pasó. Una turrada más de este gobierno, que van varias, no solo con nosotros, sino que con toda la sociedad, y a la vez una torpeza, ¿sí? Porque le sale mal, magnifican el problema, ¿sí? Que ellos, el problema es para ellos, ¿no? Lo magnifican. Pero sin embargo Pablo está en su lugar, que es la calle, ¿sí? Vos podrás ver las fotos son fotos de las barriadas, de las calles, de los lugares, de las barriadas populares, y yo creo que está en un buen lugar Pablo. Las imágenes de Pablo están en un buen lugar. La censura generalmente genera el efecto contrario. Mucha más gente quiere ver lo que se censura, con lo cual hoy estamos acá en la Plaza de los Dos Congresos, en el mismo lugar donde casi muere Pablo, donde se le tira ese disparo, y con muchísima gente, todos con ganas de ver su foto, y muchos pidiendo que el Senado de la Nación permita que se haga esta hermosa muestra, que lo podamos reconocer. Diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Parece tan azaroso que yo que no salgo. Se vuelve tan valioso el peso de la calma, el beso de las almas y su abrazo ansioso, enlazadas entre sí en el borde de la cama, como si nada me pasara, posando entre miradas desgastadas, pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario, entre humo y otra reflexión barata. No cuento mis temores porque solo me delatan. Hacemos los
errores y así no me matan. A los humos esta vida como fue de rata. Siento un vacío, como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy bloqueado en un cine en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la sed. Me preguntas a dónde va, ¿por qué te escapas? Es que capaz yo solo le sumo un peso de más. Viviendo el vaso. Seguimos escuchando a vos en este temón que es Morfeo también. Los invito a todos a recorrer su música y su poesía. Mientras tanto, en el mundo también obviamente pasan cosas. Este hantavirus que en Ushuaia se está planteando como que jamás hubo una situación de este tipo y que se subió a un crucero de recorrido internacional, también está trayendo algunos interrogantes en el viejo continente europeo, ¿no? Hay una suerte de alarma y veremos y esperemos que se pueda controlar porque ya hubo algunos fallecimientos. Paralelamente, digo, en el plano internacional, la información principal tiene que ver con la reunión de Donald Trump con Xi Jinping, el titular de presidente de los Estados Unidos con el presidente de China. Algunos ejes que atendieron, fíjate vos, ¿no? Como principal cuestión es la IA, la inteligencia artificial. Por ahí en Occidente tenemos más información directa de cómo se está avanzando y por ahí en Oriente, en el caso de China, no se sabe tanto, ¿no? De manera paralela, digo, bueno, cada tanto llegan algunas imágenes de por dónde están yendo los orientales de China en este avance, ¿no? Con la inteligencia artificial. También en paralelo lo que se planteó es el tema de hasta qué punto China, hasta aquí lo ha hecho muy poco, va a insertarse en el conflicto que está sucediendo en Medio Oriente, el caso de la guerra en Irán, ¿no? Tampoco ha tenido demasiada participación, por lo menos en lo que hace al plano de la superficie, en el conflicto que continúa, que ha perdido dimensión, digamos, a partir de su cobertura en los medios de comunicación, pero que continúa, estoy hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y entre la delegación que asistió a China, es importante destacar esto, está Elon Musk y muchos de los magnates de la tecnología, ¿no? Desembarcando para esta reunión que han tenido estos dos presidentes centrales, ¿no? En lo que tiene que ver con la economía mundial, la geopolítica. Te decía lo de la investigación y el desarrollo de las armas. Ahora hay drones por fibra óptica y es una arma muy fácil de usar que ya está en todos los mercados, lamentablemente, para hacer el mal. Y es más fácil de usar que un videojuego. Cortamos un poquito de Orange y ya volvemos. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. Seguimos aquí en La Gota, seguimos aquí en Radio Belgrano, en Radio Streaming AM570 y tenemos la oportunidad de dialogar con Silvina Batakis. Ella es ministra de Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Un tema central en lo que tiene que ver con la discusión de muchas de las cuestiones que estamos planteando, ¿no? De la calidad de vida, del bienestar y asignaturas pendientes, puntualmente en el distrito bonaerense, ¿no? Con sus particularidades. Silvina, Edgardo Chini te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos, Edgardo? Buen día. Bien, no te estoy viendo, pero te estoy escuchando. Pero está puesto el video, ¿eh? En cualquier momento seguramente aparecerá entonces tu imagen. Vamos a confiar en la tecnología, que de algo de eso venimos conversando. Yo decía recién, Silvina, un rol que has asumido en la provincia, encabezando el Ministerio de Vivienda
después de tu paso por el Orden Nacional, el Ministerio de Economía y también del Banco Nación. ¿Qué te llevó a asumir este rol en la administración bonaerense y en todo caso cómo lo vienen desempeñando? Mira, yo siempre digo que hay un eje fundamental que tiene que ver con la libertad, una palabra que se usa mucho ahora, pero también con un sector productivo importante que es básicamente la construcción de viviendas, ¿no? Nosotros cuando planificamos para Argentina un plan de desarrollo, siempre uno de los ejes fundamentales era la vivienda, porque la vivienda genera trabajo local, ese desarrollo que necesitamos que se inserte directamente en cada una de las comunidades, y por otra parte porque la vivienda digna es lo que genera realmente el desarrollo, ¿no?, de la familia, la libertad de poder decidir cambiar, no sé, figuritas en tu casa cuando hay un mundial, hacer una pijamada o tener el tiempo y el espacio necesario para estudiar. Es un sinónimo de dignidad la vivienda y de libertad sobre todo. ¿Y hoy están pudiendo brindar este servicio, este rol del Estado en la provincia, entrecruzado con los conflictos fuertes también en el orden político y económico que están teniendo con el gobierno nacional? No, es difícil, la verdad que se nos empieza a complicar. Nosotros tenemos aproximadamente 8.000 viviendas en construcción en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos de la provincia. Esas 8.000 viviendas están en distintas etapas, pueden ser algunas que están recién iniciándose con algún expediente, otras que tienen un grado de avance importante y están para entregarse, pero sí la realidad hoy es que el financiamiento se empieza a sentir la dificultad, ¿no?, de esta economía que se va achicando y que naturalmente eso hace que se achique el espacio fiscal. ¿Y cuánto tienen de grado de independencia para avanzar y cuánto hay hoy por hoy de viviendas del orden nacional que estuvieron anunciadas y que no se terminan de concretar? Mira, en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional dejó abandonadas 16.000 viviendas. De esas 16.000 viviendas nosotros hicimos el análisis, las que empezamos a retomar de alguna forma son las que no son del Procrear, que tienen un andamiaje legal más complejo, y de esas 16.000 viviendas tomamos las viviendas que estaban superando el 80% de la construcción y nosotros creamos lo que llamamos el plan completar para poder completar, como la palabra lo indica, ese porcentaje que les estaba faltando y entregarlas, porque la verdad que nos parece un hecho de crueldad muy fuerte no terminar viviendas, pero además de ineficiencia, ¿no? Este gobierno que se cree eficiente, dejar tirado esos recursos, la verdad que a nosotros nos parece muy ineficiente. Pero sí es cierto que hoy no pudimos avanzar mucho más con esas viviendas por la falta de recursos que tiene la provincia. Al inicio del año hubo una discusión muy fuerte en lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto, incluso en la coparticipación de fondos en el orden nacional, pero también dentro de los distintos bloques que integran la legislatura de la provincia. Quería saber si eso se había podido sanear y si en todo caso tu rol incluso como economista, ahora llevado a abastecer una necesidad tan importante como es la vivienda, te está permitiendo ejercer la tarea como corresponde. No, lo que te decía antes, la verdad que está difícil la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. Axel lo que nos pide es que seamos recontra eficientes en la utilización de los recursos provinciales, ya sea que provengan de recursos nacionales automáticos, como es la Coparticipación Federal de Impuestos, o de la propia administración tributaria de la provincia, pero sí es difícil, ¿no? La provincia tiene ley de presupuesto, eso es por supuesto muy positivo, y también es positivo que haya ley de presupuesto a nivel nacional, por más que no sea la ley que nosotros querramos, en donde se le asignen más recursos a la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, cuando Milei decide castigar a la provincia de Buenos Aires en forma directa, lo que está haciendo es castigar a la población de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque esas viviendas que no se completan son viviendas que son para la gente. Entonces, la verdad que estamos en una situación difícil en ese sentido y también es cierto que el gobierno nacional decide tener un modelo económico que el año pasado pudo tener un crecimiento económico del 4,4%, que es lo que el INDEC midió, pero que no tiene correlato en la provincia de Buenos Aires porque en donde crece es en el territorio que tienen sectores económicos como la energía, la minería, la actividad financiera, que no son el fuerte de la provincia de Buenos Aires. Entonces,
lamentablemente este modelo castiga también económicamente a la provincia de Buenos Aires. Ahora quiero desarrollar mucho más y aprovechar tu conocimiento de la economía para que también nos ilustres un poco de tu posición, tu lectura de lo que está ocurriendo. Estamos conversando con Silvina Batakis, ella hoy se desempeña como ministra del Ministerio de Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Quería aclarar un punto que quedó ahí al pasar, Silvina. Digo, estas viviendas no son gratuitas, porque viste que después hay toda una cuestión de este tipo, se van regalando propiedades ahí a mansalva. Contá un poquito eso también. Sí, no, y te súper agradezco la pregunta porque sí es algo que surge y la verdad que nosotros tenemos un programa de cobro de las viviendas que es importante. Hemos recuperado muchas cuentas de viviendas que tenían mucha antigüedad en la provincia y que nunca se había tratado de hacer ese recobro. Por supuesto, las viviendas que nosotros entregamos, las más recientes, ya naturalmente vienen con el cobro. Hay un mes simplemente que no se cobra la cuota para que la familia pueda mudarse. Hay obviamente gastos vinculados con esa mudanza, pero luego de eso se empieza a cobrar la cuota. Todas las familias tienen que pagar las cuotas. Sí, por supuesto, la morosidad aumentó en este tiempo porque también las familias están complicadas, pero nosotros los instamos a que efectivamente paguen, que entiendan que hay una cuestión solidaria, que con esos pagos que las familias hacen nosotros podemos hacer más viviendas. Y la verdad que, bueno, con más o con menos, pero la verdad que se está cobrando y, por supuesto, nos entregan las escrituras si no está saldada la cuenta, ¿no? Así que esto me parece que es importante decirlo, porque además también fortalece a la familia que se muda a esa vivienda, ¿no? La fortalece porque dice, bueno, yo no me regalaron nada, ¿no? Yo pago esta vivienda en la que estoy viviendo. Me imagino que debe haber también estudios previos al respecto y un rol del Estado y también de los bancos y sectores privados. Sí. Nosotros tenemos un decreto que tenemos que cumplir, que es el que de alguna forma ordena la forma de asignar, de adjudicar esas viviendas y hay una capacidad de pago, ¿no? Nosotros las cuotas, para que tengas una idea, las cuotas en el día de hoy, dependiendo de la cantidad de metros, cuándo se terminaron de construir, etcétera, están entre 280.000 y 310.000 pesos. Sí, lo que sería un alquiler, digamos, ¿no? De una vivienda así, más o menos, digamos. Sí, incluso un poco más barato. Mucho más bajo. Mucho más bajo que un alquiler para una vivienda que tiene 2 dormitorios, que tiene patio. Ah, ok. Sí. Y es en diferentes municipios, digo, no hay en cuanto a los terrenos y todo eso, ¿cómo se decide? Es difícil también la tierra, ¿no? Conseguir tierra, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que tenemos, de los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires, tenemos viviendas en 130 municipios, ¿no? En los que no hay, básicamente es porque por ahí no hubo interés, pero tampoco hay una diferenciación de color político, ¿no? Estamos haciendo viviendas, como te digo, en 130 distritos, y la provincia de Buenos Aires tiene 80 distritos o más de 80 distritos gobernados por el peronismo, el resto no, pero tenemos distritos gobernados por el peronismo en donde no se están haciendo viviendas. Sí, de hecho hubo en los últimos días varias movilizaciones de la Federación de Municipios que se trasladaron al Ministerio de Economía demandando más fondos y demás, con que, la situación evidentemente supera el techo de la provincia y vas también hacia el orden nacional en la demanda también de recursos, intendentes que al vecino lo ven casi de manera cotidiana, ¿no? Todos los días, y las demandas son cara a cara. Vos planteabas el tema de la situación del orden económico, digo, todos sabemos las posturas diferentes que hay por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del gobierno de la administración libertaria de Javier Milei. Hoy por hoy, vos como economista, ¿creés que, algo de lo que se hizo en el plano de ordenar la economía, por ejemplo, con el tema del déficit fiscal, en el caso de que se recupere un gobierno del Partido Peronista, tomaría este aprendizaje? Mira, varias cosas. Yo siempre creí que las cuentas en orden hace que la economía, tanto pública como privada, funcione mejor, ¿no? Y esto yo lo vengo diciendo desde hace muchos años. Cuando yo fui ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, teníamos equilibrio. Para mí equilibrio es menos 1% del presupuesto de cada una de las jurisdicciones, menos 1,5, más 1,5. No tiene sentido en un país o en una provincia con tantas necesidades apuntar a tener superávits enormes.
porque hay muchas necesidades de la población. El sector público no es una empresa que tiene que tener ganancias y que tenga voracidad por tener ganancias. Tiene que hacer cosas para la gente, esa es mi postura, pero sí las cuentas tienen que estar en equilibrio. Cuando los estados se desordenan al resto de los sectores económicos, y la verdad que yo creo que la convivencia entre el sector público y el sector privado es lo que motoriza el desarrollo de cualquier país. Así que en eso yo siempre creí, sigo creyendo. Esto no quiere decir que en situaciones extremas el Estado tome como herramienta tener déficit público. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Muchos países que ya tenían déficit lo profundizaron. Países que no tenían déficit lo utilizan como instrumento. Entonces, para mí eso me parece que tiene que ser un instrumento de la política económica, pero no puede dejar de gobernarlo el Estado. Cuando el déficit público pasa a ser un problema y el Estado no lo puede gobernar, estamos frente a un problema. Así que en ese sentido yo creo que es importante el orden. Ahora, no podría creer, y no creo, que este déficit o este superávit que el gobierno está mostrando sea verdadero. Yo digo, este superávit que ellos están mostrando es un superávit de pizarrón que puede explotar más adelante con mayor inflación, por ejemplo, y que lo están tratando de patear para más adelante para que le llegue otro gobierno. Cuando vos tenés que en Argentina no hay demanda de peso, los argentinos no quieren tener el peso, es porque no están confiando en el peso. Y era la cuarta fase del programa económico de Caputo, que la gente quisiese quedarse con los pesos. Eso no está sucediendo, y para la compra de dólares que está haciendo el Banco Central, el Ministerio de Economía tuvo que tener un plan de bonos, de emisión de bonos, para adquirir esos pesos, porque la gente no quiere tener esos pesos. Cuando vos emitís esos bonos, lo que estás haciendo es creando déficit futuro, porque los intereses alguien los tiene que pagar, y se pagan en pesos y hay emisión. Entonces, hay muchas contradicciones en este plan económico, en este programa económico, que hacen, a mí me hacen ver que es una bola de nieve que puede estallar en cualquier momento. ¿Qué significaría estallar en cualquier momento? Que puede haber más inflación. Y en ese sentido, si vos me preguntabas por algo positivo que le vea a este gobierno, insistir en que vos tengas las cuentas en orden, yéndole mal a la gente, habiendo más desempleo, que la gente ahora tiene que tener multiempleos para aspirar a llegar a fin de mes, es gravísimo. Pero si se quiere que la inflación, dominar la inflación, bajar la inflación sea un objetivo político y no solamente un objetivo económico, yo creo que es positivo, ¿sí? Y que nosotros tenemos que tomar cuenta de eso, porque hace muchísimos años que Argentina tiene inflación, con algunos periodos en donde se redujo, y la verdad que uno no puede planificar con inflación. No puede planificar ni la familia, ni el sector privado, ni el Estado. Necesitamos tomar cuenta de eso. Pero el estallar, como lo que yo decía antes, tiene que ver con eso, con que podemos tener índices de inflación más altos a futuro, porque se está haciendo una acumulación de desequilibrios macroeconómicos que este gobierno los disfraza contablemente o los disfraza en el pizarrón. Sí, vos estás hablando de cómo toma deuda, y además toma deuda incluso con organismos integrados por estados, ¿no? De hecho, un país hizo el salvataje concretamente, un estado, y parece que los sectores más de la economía privada o los tenedores de bono y todo huyen un poco de esta situación, y finalmente el gobierno nacional termina recurriendo a estados, ¿no? Que es una palabra maligna para el gobierno actual en lo que hace a su pronunciación. ¿Cuánto puede aislarse esta idea de llevar adelante la economía, este rol que vos cumplís desde Vivienda? ¿Cuánto puede aislarse la provincia de Buenos Aires del contexto global de la Argentina? No, hoy es imposible, ¿no? Así como Argentina no puede aislarse de lo que pasa del contexto internacional, la guerra, si querés, los aranceles de Trump, es muy difícil que la provincia pueda aislarse. Las provincias todas, los municipios, la población, recibe en forma directa la política económica que aplica el gobierno nacional. Y las consecuencias son malas porque la provincia de Buenos Aires intenta de alguna forma suplir ese abandono de responsabilidades que tiene el gobierno nacional, pero es imposible. Ninguna provincia ni ningún municipio puede reemplazar la magnitud de lo que implica las políticas públicas de un gobierno nacional. Aislarse es muy difícil.
Una última consulta, Silvina. A ver, también todo está cruzado por el tema político y a veces el tema político está cruzado por cuestiones partidarias. Obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene una forma y quizás no es acompañado incluso por su propio sector, ¿no? Se habla de algunas rispideces, incluso con sectores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto también cruza en lo que tiene que ver con tu gestión? Mira, nosotros, como te decía antes, estamos haciendo viviendas en toda la provincia y yo hablaba de sectores políticos gobernados por intendentes que no son de nuestra fuerza política, pero si quieres, adentro de nuestra fuerza política, por supuesto nosotros trabajamos con intendentes que abrevan más dentro del masismo, dentro de la cámpora y dentro del MDF, ¿no? El movimiento que creó el gobernador. Así que en ese sentido nosotros estamos trabajando bien porque lo que nos pide el gobernador es que trabajemos para la gente. Y la gente está en todos lados y a veces está muy alejado de estas discusiones que se plantean en la política, ¿no? Así que nosotros en ese sentido venimos trabajando bien, el gobernador nos da la confianza a este ministerio, al equipo, para trabajar de esta forma y yo comparto eso, ¿no? Comparto que tenemos que trabajar para la gente. Silvina, gracias por pasar por aquí, por La Gota, por pasar por aquí, por Radio Belgrano. Que termine muy bien el día. Igualmente, un beso grande, chao, chao. Silvina Batakis, la titular del Ministerio de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, nos acompañó en esta reflexión final del día jueves. Ahora los dejo con Turismo Carretera, con Osvaldo Tarafa. Seguimos en la ruta. Y último tema musical que compartimos de Woz, que grabó con el Indio Solari, de nombre Quemarás. A mí, si me llegan a encontrar, me avisan por favor que me sigo buscando. Chao. Quemarás